La conciencia es la capacidad moral que tiene el hombre para responder ante el bien y el mal. Este sentido de conciencia está dado por Dios, pero es del pecado que puede afectar mucho la manera como respondemos. En el pasaje de hoy día vamos a ver a un hombre, a Herodes, quien inicialmente afectado por la conciencia reaccionaba de cierta forma, pero no transformaba su vida. Y vamos a ver cómo en la lección de hoy día vemos que ante la presencia de Jesucristo, la conciencia no le ayudó mucho a un hombre que terminó entrando en la condenación por efecto de su mala conciencia. Es la lección de hoy día en un momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 6, versículos 14 al 29 de Marcos. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Juan el Bautista había estado llamando la atención a Herodes por su comportamiento inmoral. Este hombre había llevado a la esposa de su hermano Felipe a vivir con él. Juan reclamaba este comportamiento como inapropiado. De alguna manera vemos de que Herodes responde ante el llamado con una reacción, pero una reacción que no lo transformó. Leemos en Marcos en el capítulo 6, en el versículo 20, de que Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Le escuchaba, pero no transformaba nada su comportamiento. Leemos en los versículos siguientes que lamentablemente por influencia y por mala decisión escuchó la petición de Herodías y de su sobrina, quienes le pidieron la cabeza de Juan. Lo que sucedió es de que Juan murió a causa de eso. Pero leemos en el versículo 14 de ese mismo pasaje de que Jesucristo estaba haciendo obras alrededor de toda esa área y Herodes había escuchado de él. Y la reacción de él era con temor porque pensaba que tal vez Juan el Bautista había resucitado. Nos dice en el versículo 14: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo:
Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Pobre hombre, afectado por su conciencia, sabía que lo que había hecho le estaba haciendo daño. Por esto no le llegó a transformar tampoco, porque leemos en otros pasajes, por ejemplo, en el capítulo 13 de Lucas, que Jesucristo se encuentra con unos fariseos que le dicen, aléjate de aquí porque Herodes quiere matarte. Herodes al inicio responde con temor cuando ve a Jesucristo haciendo obras o escucha de él, pero no cambia. Por después, él comienza a desarrollar cierto odio en contra de Jesús y de las enseñanzas del Maestro. Al final, cuando Jesucristo fue llevado ante Poncio Pilato, ya en el día del juicio, Poncio Pilato se entera de que Herodes estaba en la ciudad de Jerusalén. Y leemos en el capítulo 23 de Lucas que Pilato envía a Jesucristo ante Herodes para que Herodes pueda brindar una sentencia. Lamentablemente, cuando tanto estaba esperando encontrarse con Jesucristo frente a frente, cara a cara, le dice que haga señales de Herodes y Jesucristo enmudeció, no dijo nada. En ese instante, lo único que hizo fue burlarse del Señor Jesucristo. Las pequeñas reacciones morales que tuvo Herodes al final no le ayudaron en nada. Lo único que hizo es llevarle a rechazar a Jesucristo. La conciencia puede ser cauterizada, nos dice la Biblia, a causa del pecado del hombre. No nos sirve tener conciencia. Hay mucha gente que puede tener muy buena moral, pero tampoco le va a servir, porque lo único que va a transformar la vida del hombre es la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Juan en el capítulo 16 nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Lo único que puede transformar al hombre no es su capacidad moral, es la obra de Dios. Herodes no reaccionó ante su capacidad moral, al contrario, eso lo condenó porque rechazó a Jesucristo. Para que un hombre pueda ser transformado, necesita del poder de Dios. Es Dios el que llega a la mente y el corazón del hombre, es el que le convence del pecado, es el que le ayuda a volver al arrepentimiento y es el único que le lleva a buscar el perdón y la reconciliación con Dios. Hay mucha gente buena que pueden tener buena conciencia, pero si no han sido transformados por el poder de Dios, por obra del Espíritu Santo, eso no va a ayudar al hombre tampoco. Lo único que salva al hombre no es su conciencia, es el arrepentimiento producido por el convencimiento que el Espíritu Santo nos da. Esta lección nos ayuda a recordar que hay mucha gente buena, pero sin Cristo todos estamos perdidos. Que Dios nos bendiga.